Creo que no exagero al decir que uno de los miedos más grandes de todo creativo y todo espectador, son las filtraciones. Una filtración es cuando uno o varios usuarios acceden de forma ilegal a información muy confidencial y los hacen público en medios de comunicación sin ninguna autorización. Aunque este es un tema que no es nada nuevo, y han existido algunos casos en el mundo del entretenimiento desde hace mucho tiempo, no hay duda de que actualmente y gracias a la existencia de herramientas como el Internet, y el uso de las redes sociales o los sitios web, se ha vuelto en una tarea ágil el poder filtrar información gracias a leakers, es decir, personas o usuarios que se dedican a filtrar información en la red. Hoy en día ha estado muy presente en los medios de comunicación y seguramente, una pesadilla para cualquier compañía y creativo que buscaba dar una sorpresa con su producto. Y vaya que esto ha provocado diversas reacciones. ¿Que se filtró que saldrá tu Spider-Man favorito en la próxima película? No, pues está bien. ¿Que se filtró todo el guión de la película de Superman de J.J. Abrams? Ahí tienes a toda una turba furiosa de fans para salvar el día. ¿Que se filtró el tráiler del GTA 6? Vas directo al bote. Aunque los leakers influyen a la hora de robar información, lo cierto es que algunas compañías también tienen cierta culpa, esto debido principalmente a la falta de seguridad con la que suelen contar los estudios, desde tener una seguridad muy pobre, hasta tener una prácticamente inexistente. No le diga a nadie, pero vengo a robar. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Debido a ello, leakers han tenido oportunidades de oro para filtrar fotos, diseños, posibles tramas, guiones Casio de plano completos, storyboards, películas completas, títulos, personajes sorpresa. Espera un maldito momento, ¿películas completas? Probablemente el solo escuchar esto te habrá arrugado la cara, pues como muchos sabrán, el solo filtrar ciertas fotos o material sin autorización puede ser difícil y te metería en problemas. Ahora imagínate poder filtrar toda una película completa, y con sus respectivas consecuencias. Por eso la idea de filtrar toda una cinta completa, puede sonar surrealista para muchos, o hasta incluso peligroso. Pero he aquí el dato, si ha sucedido, o bueno, más o menos. Para explicar y abordar de mejor manera esto, es esencial explicarte lo que es un workprint, o también conocido como copia de trabajo. Un workprint es una primera edición sin terminar de una película. Estas ediciones se llevan a cabo después de terminar el rodaje de una película y comienza a ensamblarse una primera edición. Las copias de trabajo, al menos en su mayoría, están lejos de ser el producto final a estrenarse, pues es una versión aún cruda de la película, ya que funciona como un borrador o una guía para poder agregar, mejorar, quitar y pulir detalles en la cinta. Estas copias de trabajo se caracterizan por contener errores o ausencia de audio o sonido, efectos especiales sin terminar, escenas complementadas con storyboards, carecen de música, o en algunos casos, agregan bandas sonoras de otros compositores o películas para dar una idea del ritmo de la escena. Y por último y no menos importante, el código de tiempo y el keycode son visibles en la parte inferior izquierda y derecha del fotograma. Esto lo explico porque por lo general, lo que se filtra al hablar de películas completas, son los workprints. Seguramente algunos pensarán que, al tratarse de un trabajo incompleto en edición, no causaría grandes problemas al estreno de la cinta completa. Pues, yo tengo mis razones para decir lo contrario, pero eso lo hablaré más adelante en el video. Ahora mismo, hablaré de los casos más escandalosos sobre filtraciones de películas, o workprints que han sucedido. Si bien, no son muchos casos, les digo que la verdad, resultan interesantes, y hasta algo hilarante. El primer caso conocido, es el de la primera película de Hulk, estrenada en el año 2003. Esta fue la primera adaptación del Gran Hombre Verde salido de los cómics de Marvel que llegó a los cines. Y bueno, digamos que no fue el mejor primer estreno de este personaje. Dejando a un lado las críticas que recibió por el tono, la falta de acción, y el render animado de Hulk, el 6 de junio del año 2003, semanas antes del estreno oficial de la película, un usuario subió la copia de trabajo de Hulk en un sitio web con sede en Países Bajos. En pocas horas varios usuarios descargaron la película y la vieron desde la comodidad de sus hogares sin ningún problema. El caos se había levantado en las oficinas de Universal al enterarse de lo que estaba sucediendo, casi inmediatamente tomaron cartas en el asunto, y solicitaron un rastreo para descubrir el origen del robo.
Pero por cada día que pasaba en la investigación, la distribuidora Universal se veía más frustrada, ya que miles de personas ya habían visto la copia, y no dejaban de arrojar opiniones negativas hacia la cinta, criticando la historia y los efectos especiales. Además, se registró que en Nueva York, en puestos clandestinos de películas pirata, se encontraba el workprint de Hulk, vendiéndose en DVD. Según la fuente Los Angeles Times, el FBI se involucró también en la búsqueda del culpable que filtró la cinta. El 18 de junio del 2003, finalmente se conoció al culpable de la filtración, un joven de 24 años llamado Kerry González, un asegurador de Nueva Jersey. Este dio su testimonio sobre cómo consiguió el workprint de la película. González tenía un amigo que trabajaba para una agencia de publicidad que fue contratada por Universal para comercializar la película de Hulk. Como la agencia tenía en su poder una copia de trabajo de la cinta para tener una idea para vender la película, este amigo, quien no se ha dado detalles sobre él, invitó a González a ver esta copia. González aprovechó esta invitación para sacar una copia de video del workprint, y una vez en casa, la puso en un escáner digital, sacando una copia electrónica, para después subirla en un sitio web. Es importante mencionar que el chico no fue descubierto por Universal o el FBI, ya que él mismo se entregó a las autoridades luego de escuchar rumores de que era el principal sospechoso. González se declaró culpable en un tribunal de Manhattan por una película pirateada en internet, enfrentando una sentencia máxima de 3 años en prisión, y una multa de $250.000. En cuanto al amigo de González y a la agencia de publicidad donde este trabajaba, jamás se revelaron sus nombres a la prensa y el público. Aunque la película de Ang Lee tuvo sus propios motivos que hicieron que no le fuera tan bien en taquilla, la filtración de su workprint pudo haber causado cierto daño a su recaudación. Como mencioné anteriormente, al ser subido por la web y ser visto por miles, varios criticaron la cinta por su ritmo y los efectos especiales. El primer fin de semana de estreno de Hulk logró recaudar más de $62 millones, sin embargo, en su segundo fin de semana solo recaudó $18 millones, siendo una de las peores caídas en taquilla registradas hasta ese momento. Lo cual me hace pensar que la filtración de la copia de trabajo en la web y las posteriores opiniones que se desataron, perjudicaron en cierta medida al estreno de la cinta. Curiosamente, y hablando de las críticas dirigidas a los efectos especiales en el workprint, aunque se trataba de efectos inacabados, y siendo algo característico en las copias de trabajo, los efectos especiales del producto final aún así no se veían muy bien y fueron duramente criticados. ¿Te imaginas que vas a estrenar la gran película que cerrara con la trilogía de una de las sagas más populares del mundo, y que casi simultáneamente al estreno, se filtra por la web? Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Lucas. Star Wars Episodio 3: La venganza de los Sith fue la película que cerró la trilogía de precuelas de la saga Star Wars. El 19 de mayo del año 2005 fue la fecha en la que esta entrega se estrenó en casi todo el mundo y dio por concluida esta trilogía. Pero, un pequeño problema surgió muy poco después. De hecho, solo algunas horas. Horas después del estreno oficial, una copia de trabajo de la película se filtró en redes de intercambio de archivos peer-to-peer. Según la BBC News, aproximadamente unas 16.000 personas descargaron la película, lo que les dio paso a piratear la copia, distribuir y vender la cinta de forma ilegal. Todo esto sucedía mientras la película estaba comenzando su viaje en los cines de todo el mundo. A pesar de lo grave que era la situación, Lucasfilm no dijo nada al respecto a la prensa, pero entonces, ¿hicieron algo al respecto? Por supuesto que sí. Y no solo encontraron uno, sino a 8 culpables de la filtración, siendo una persona llamada Albert Valenti quien inició con todo el caos. Valenti trabajaba para las oficinas de postproducción de la película, y fue allí donde pudo robar la copia de trabajo y compartirla a sus demás amigos. Valenti y sus amigos fueron arrestados y se les presentaron cargos por robo y distribución ilegal. Valenti podía pasar 3 años en prisión, mientras que sus amigos 1 año en la prisión federal. ¿Pero acaso la filtración afectó la taquilla del episodio 3? Aunque distintos medios estimaron que gracias a la filtración de la cinta le costaría una pérdida de $627 millones a la película, para fortuna de La venganza de los Sith no corrió con esa mala suerte, y terminó recaudando más de $868 millones en todo el mundo y cerrando la trilogía con éxito.
Muy probablemente porque a diferencia de Hulk que se filtró semanas antes de su estreno, con Star Wars 3 aunque con horas de diferencia, se hizo después del estreno, y las autoridades actuaron rápidamente para reparar el daño. Pero ahora pasemos al que probablemente es el caso más famoso, y del que tengo muchos recuerdos. X-Men es una de las sagas de películas basadas en cómics más reconocidas y queridas de las 2 últimas décadas. Su éxito abrió las puertas para que se produjeran algunos spin-offs, siendo el primero de estos sobre el personaje más popular de los mutantes, Wolverine. Como lo dice su título, X-Men Orígenes Wolverine, contaría los orígenes de este mítico personaje con Hugh Jackman de regreso para ponerse las garras de adamantium. Pero como adivinarán, su estreno tuvo que enfrentar un gran problema, y a diferencia de Star Wars Episodio 3, no tendría mejor suerte. A poco más de un mes antes de su estreno en los cines, el 31 de marzo del año 2009, alguien publicó la película en un sitio web. Sin embargo, y a diferencia de los otros casos anteriores, la copia de trabajo de X-Men Orígenes Wolverine era casi limpia, no tenía los códigos de tiempo, ni tampoco tenía marcas de agua. Es decir, casi no pareciendo un wordprint. El FBI primero y la MPA trabajaron en conjunto para atrapar al responsable, mientras la película seguía en la web para descargarse. Como era obvio que la filtración podría causar un duro golpe en la ingle para la taquilla de la cinta, por lo que los productores salieron a decir que la copia de trabajo que se filtró no era la versión final, pues afirmaban que faltaban muchas escenas de acción y sorpresas para agregar. El culpable fue rastreado, y los llevó a una persona llamada Gilberto Sánchez, un hombre del Bronx de 47 años de edad, y se dedicaba a la instalación de vidrios. En la declaración de Sánchez, menciona que compró la copia de trabajo en DVD de una persona coreana, del cual Sánchez no reveló su nombre. Posteriormente Sánchez subió la copia en un sitio llamado Megautoad, un servicio en línea de almacenamiento y visualización de archivos. Más tarde Ted Agliano, quien era en ese entonces presidente de postproducción de películas para Fox, sospechó que la filtración se pudo originar por la falta de medidas de seguridad cuando prepararon el wordprint, para presentárselo a Rupert Murdoch, un empresario e inversor estadounidense. X-Men Orígenes Wolverine terminó recaudando $373 millones a nivel mundial, logrando vencer modestamente a su presupuesto de $150 millones. Aunque si la comparamos con el dinero recaudado por anteriores entregas como X-Men 2, y X-Men 3, Orígenes Wolverine, quedó por debajo de estas dos entregas. Lo cual, me hace pensar que la filtración de la copia de trabajo, afectó en cierta manera a la película, y el siguiente dato solo hace que mis sospechas aumenten. Años después, más precisamente en 2014, Fox estimó que alrededor de unas 15 millones de personas descargaron la película en Megautoad, y la situación fue aún peor con la venta de la película en puestos clandestinos, del cual su servidor fue poseedor de una copia cuando tenía unos 8 años. Pero esto no termina aquí. Aunque los productores dijeron que la copia no era la versión definitiva, y faltaban muchas escenas por agregar, para sorpresa de nadie a excepción del fan más acérrimo de estos personajes, la versión preliminar y la versión final no cambian casi absolutamente nada. Ambas versiones duran 107 minutos, por lo de agregados, solo está la banda sonora original, efectos de sonido y las mejoras a los efectos especiales, los cuales son curiosamente, mínimas. Obviamente los productores dijeron todo esto con el fin de salvar la película, pues para ser realistas, por poco y se larga a conocer a Mamá Coco. También es digno mencionar un par de casos más, como la filtración de una primera versión de la película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Ahora, de 1979. Dicha versión, que casi se desconocía por completo, se filtró gracias a un coleccionista en 2008 y tiene una duración de 289 minutos, es decir 4 horas 49 minutos de película, una duración superior a otras versiones de la cinta incluida el corte de cines, y que no cuenta con banda sonora original, sino música de The Doors. Y, por último, la filtración de la nueva película animada de Bob Esponja, Al rescate de fondo de bikini, la película de Arenita Mejillas, película que se subió completa el 21 de enero de 2024 en X, o Twitter, si quieres reconocerla mejor bajo ese nombre.
La película animada se filtró gracias a un error en los servidores de Paramount, lo que hizo una tarea fácil acceder y robar la película, además de material perteneciente a futuros proyectos de la compañía. Aunque un WordPrint es una versión cruda y un borrador del cual sufrirá cambios y ajustes que se verán en el producto final, lo cierto es que, al fin de cuentas, tiene gran parte del material que terminará en los cines, claro, a menos de que un estudio te obligue a rodar casi desde cero. Como lo fue en los casos de Hulk y Orígenes Wolverine, aunque sí que hubo una leve mejora en los efectos especiales y ajustes en otros aspectos técnicos, la gente que vio la copia de trabajo y luego la versión final, prácticamente se encontraron con la misma película, arruinándose por completo el factor sorpresa, algo que terminó perjudicándolos, especialmente a Hulk. En el caso de La venganza del Jedi, aunque por horas de diferencia, la película ya se había estrenado en los cines, y Lucasfilm y demás autoridades actuaron de forma inmediata, haciendo que el daño no fuera tan grave. Las opiniones negativas y anticipadas por parte de la gente que llegó a ver las copias de Hulk y Wolverine también pudieron tener un papel importante en la taquilla de ambas películas, haciendo que menos gente vaya a verlas en los cines. Y sí, sé que Orígenes Wolverine no fue del todo un fracaso, pero repito, a comparación de sus anteriores entregas, fue la menos exitosa. La distribución de las copias incluso a DVD pirata solo hizo que arrojara más gasolina al fuego, ya que permitían un acceso más fácil a las personas que no cuentan con una computadora o internet. Estas y otras películas más, fueron víctimas de empleados y externos quienes aprovecharon la oportunidad para filtrarlas, pero también, fueron víctimas de la falta de seguridad por parte de sus propios estudios, que, de haber sido cuidadosos con los WordPrints, la historia habría sido diferente. Afortunadamente de estos casos se ha aprendido mucho, y hasta el día de hoy no ha habido otro caso de mejor olvídenlo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que en el futuro vamos a ver más casos similares a los de este video? Me interesaría saber de su opinión en los comentarios. Oigan, ya vi ese programa, ya lo vi. No puede ser que lo hayas visto. Es nuevo. Y bien amigos, esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho por ver este video, no olviden comentar y dar su opinión, que los estaré leyendo. Cuídense y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.